Ahora no es la extrema derecha, como dicen siempre que alguien alza la voz. Personas de distintas ideologías están en contra de la amnistía a los delincuentes. Cualquiera con un poquito de dignidad estará en contra. Porque hace poco más de 2 años el gobierno aprobó el indulto a los condenados por sedición. En la propuesta de indulto elaborada por el Ministerio de Justicia se decía textualmente esto: a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito. Amnistía claramente inconstitucional. Firma Juan Carlos Campo, ministro entonces de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez, junio de 2021. Y se da una circunstancia a tener en cuenta. Juan Carlos Campo es ahora magistrado del Tribunal Constitucional que algún día tendrá que pronunciarse sobre esta ley de amnistía. Ahora, la ley de amnistía, firmada por el propio gobierno, dice que la amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española. Lejos de ser una figura inconstitucional. Una de estas dos versiones del mismo gobierno no puede ser cierta. Si tú tienes un día una dificultad económica, a una persona que no pueda pagar su hipoteca no le van a condonar la deuda porque no hace falta su voto para la investidura. Uno de los principios fundacionales del socialismo es la igualdad entre ciudadanos. Y la verdad es que a mí este pacto me parece muy poco igualitario. No somos iguales en derechos, no somos iguales en deberes, no somos iguales a la hora de afrontar nuestras deudas y, por lo tanto, me sorprende que el socialismo vaya en contra de uno de sus principios fundacionales, que es precisamente la igualdad. La sensación es que los españoles, es que no hay en nombre de España, que es lo que dijo el PSOE, hombre, en nombre de España, en nombre de algunos españoles, has decidido que no todos los españoles seamos iguales ante la ley, con los mismos derechos y con los mismos deberes, insisto, en nombre de España. Me parece bastante grave la condonación de la deuda desde el punto y hora que hay personas en este momento en Cataluña procesadas por malversación de dinero público a la hora de enfocar el proceso independentista. Entonces yo, al final, el mensaje con el que te quedas, un ciudadano, es decir, oye, resulta que unos tipos que no han sabido gestionar, que tienen una deuda tremenda, que incluso son sospechosos de haber malversado dinero público, resulta que al final la deuda la tengo que pagar yo. Pero la pregunta es, oye, los votantes del PSOE, no sé, ¿qué tienen que decir al respecto? Porque claro, es que este tipo lo han votado millones de personas. Yo entiendo que la gente sea de izquierdas, que uno sea de derechas, todo eso lo entendemos y fenomenal. Pero el votante del Partido Socialista Obrero Español, cuando ve a Sánchez llamarles a la cara, porque lo que les está llamando son idiotas. Le dice que ustedes son idiotas. Sé que su fanatismo es tan extremo que les voy a mentir en la cara continuamente y no pasa nada. Y ustedes van a seguir tragando y votando. ¿Cuándo no? Cambiando el discurso. Como Sánchez y toda su tropa de mercenarios que estaban en contra de la amnistía y que replicaban exactamente el mismo eslogan, el mismo argumentario que utilizaba Sánchez para decir que no iba a haber amnistía. Pero los votantes del PSOE, ¿qué? ¿Con qué cara se quedan? Al parlamentario socialista que está en el Congreso de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Castilla-León, de Baleares, de Murcia, ¿va a votar a favor de la amnistía? ¿Va a votar a favor de que Puigdemont y otros 300 no sean juzgados? O sea, un extremeño, andaluz, castellano, leonés, balear, murciano, ¿va a votar en contra de su pueblo? Pero yo creo que tenemos que pensar en la gente que tenemos alrededor. Y la política es para ayudar a la gente. Yo entendía que la política es para que te votan porque quieres ayudar a tu pueblo, no perjudicarle. Entonces yo creo que los políticos tienen que analizar lo que está pasando. Pedro Sánchez tiene tiempo. Pedro, tienes tiempo si me estás viendo. Puigdemont nos tiene a Pedro Sánchez y a todos nosotros cogido por sálvase a la parte. El objetivo está cumplido. El objetivo no era otro que Pedro Sánchez siguiera como presidente del gobierno. De la necesidad virtud no vale, habría que cambiar la frase. De su necesidad, la humillación. Un nuevo refrán. A partir de ahí, el problema de fondo es que el proceso, más los procesos que vengan, me estoy refiriendo al País Vasco claramente, continúan. Esto no se ha parado aquí. Lo del diálogo, la convivencia y Pedro Sánchez tocando el violón son películas. La unilateralidad, el referéndum y la amnistía a la vez no son más que pasitos más, todos dentro del mismo proceso. En el tema de Cataluña, en el tema del País Vasco, vendrá
en paralelo o un poquito después. No tienen tanta prisa, pero en el fondo la cuestión es la misma. Ya sabemos que si pones una detrás de otra todas las opiniones que ha vertido Pedro Sánchez en 6 años sobre el procés, te sale una empanada rellena de contradicciones. Es así. Pero es que él sostiene que siempre ha dicho que no debió haber una acción judicial. Que siempre lo ha dicho. Que es coherente con... No debió haber una acción judicial. Pero si usted mismo describía lo que había ocurrido en Cataluña como un delito de rebelión como la copa a un pino. Sánchez, año 2017, toma primera. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Lógicamente lo es. No el referéndum, no la proclamación de la independencia, que eso vino después, eso además. Era una rebelión de libro, lógicamente lo es, lo de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Las falsas leyes aquellas que aprobó el rodillo independentista, ¿no? Era un delito de rebelión. Y entonces, era un delito de rebelión, presidente, pero no debía perseguirse. Sánchez 2017 toma segunda. Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Esto sobre Puigdemont y los demás que se habían largado. Como ha habido un delito, pues deberían ser extraditados, dice él, entregados para que sean juzgados. O sea, que rindan cuentas judiciales, pero no hemos quedado en que no se tenía que judicializar, que lo ha dicho usted siempre. Si es que es natural sentirse como Alfonso Guerra. Inés Carrera y colgando de la brocha porque resulta que todo es al revés de como al principio. Es que se cambia muchísimo de opinión, esta es la verdad. Mentir no, mentir nunca se miente. Bueno, Feijóo sí, pero Sánchez no. Esto que está pasando ahora, hoy, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Es terrible. Lo que pasa es que yo le añado a Juan Pablo Fusi, sabiendo su maravillosa inteligencia, que yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años, y ahora lo dicen explícitamente, y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón. Y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos. No, esto no. Bueno, oiga, ahora es desaparecer el delito del Código Penal. Ahora es la malversación, que la vamos a rebajar. Ahora es la amnistía. Todavía no. Después vendrá la autodeterminación, el referéndum, técnica del salchichón, o tal vez habría que decir el chorizo, pensando en quién lo hace. Y al final, ¿qué le quedó a usted? La guitita, se la han comido entera. Y han masajeado a la sociedad para que vaya aceptando una tras otra las cuestiones que están realmente deconstruyendo la sociedad democrática del 78. Ya lo decían, el régimen 78 querían destruirlo. Y claro, soportar eso es imposible. No solo se van a borrar los delitos, es que le tenemos que pedir perdón a Puigdemont, a de Guerra, etc. Es más, tenemos que considerar a Puigdemont, como Tarradellas. Es que Tarradellas fue un exiliado. Fue un exiliado durante 40 años. Este es un prófugo de la justicia. Y Tarradellas tenía toda la dignidad del exilio. Y ejerció su vuelta con un respeto que no le tienen los suyos. Me parece mal el fondo, la forma de este proceso que llamamos de amnistía. Desde el punto de vista jurídico, sigo la doctrina del partido y del gobierno socialista de que no cabe en la Constitución, aparte de eminentes juristas. Desde el punto de vista político se ha negado una y otra vez. ¿Hasta qué momento se ha negado que pueda haber amnistía y autodeterminación? Hasta el día 24 de julio. La amnistía chocaría frontalmente y sería un desguace de la propia Constitución con dos principios que para mí son indiscutibles. El de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, se desprecia al Poder Judicial y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Carmen Calvo, 2021. De pie, la amnistía, con mascarilla, por cierto, la amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático. Es una decisión política que no cabe en nuestra Constitución y la Constitución no ha cambiado. Segundo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un golpe de Estado? Porque aquí estamos hablando con una enorme alegría. Desde Kelsen, un golpe de Estado quiere decir un intento de alterar el orden constitucional por un procedimiento no establecido en la Constitución.
Y lo que pasó el 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia posterior es un golpe de Estado. Yo aquí no tomo la palabra como militante de ningún partido político, por mucho que me sienta. Es más, soy totalmente autónomo y pongo por delante a la región a los intereses de mi propia formación política. Porque si no, las cosas no se entenderían y además no estaríamos cumpliendo con la encomienda constitucional. No vamos a tolerar bajo ningún concepto, que alguien utilice la singularidad, la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales o financieros. Eso sería tanto como saber que el día de mañana no podríamos ni acabar los hospitales que estamos haciendo. Por tanto, sí, tiene que vincularse, ¿eh? Normalmente yo soy de los que no se callan y de los que hablan claro, pero lo digo en la medida en que en este coro político que hay en España no solo va a hablar Puigdemont, ¿no? Digo yo, también podrá hablar Paje. ¿O es que eso no es posible? Además, yo lo hago desde España, que debiera entenderse que tiene un poquito más de valor, porque puedo hacerlo, ¿no? Ya lo veis, es un clamor. Ni los propios socialistas están de acuerdo en la amnistía. Y el energúmeno este se ríe de todos nosotros en nuestra cara.